Seguimos conversando con el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Le había preguntado antes de la tanda por qué la decisión de involucrarse en política. Una idea que ya venía meditando cuando todavía era comandante en jefe del ejército. Bueno, indudablemente que la política en este país es la única vía para cambiar realidades. Uno a lo largo de tantos años en la institución militar vio muchas cosas que le hubiera gustado cambiar y que no las podía cambiar, muchas situaciones de formas extremas de vivir de muchísima gente que pensábamos que se podía hacer mucho para mejorarles esa calidad de vida. Indudablemente que la actividad política era una alternativa, siempre lo fue. Tal vez hayan influido los genes que uno tiene de la política. Hoy no le comenté que tanto mi tío como mi padre fueron políticos a su manera. Mi tío tuvo más protagonismo, fue ministro, senador, director de OPP, embajador. Mi padre fue diputado, incluso fue fundador de un partido escindido del Partido Colorado en las elecciones del 58, que fue cuando ganaron los blancos. Sí, el colegiado. Ahí está. Capaz que los genes pesaron, no sé, pero a raíz de algunos incidentes que uno protagonizó a finales de ese año 18, aquella famosa sanción de 30 días de arresto a rigor, y el apoyo realmente multitudinario recibido a través de las redes y en distintas expresiones, uno pensó que podía tener un espacio y de que había gente, mucha gente que no se sentía representada por lo que existía hasta ese momento en el escenario político nacional. La idea fue germinando. La posibilidad de mi cese en el cargo era evidente porque yo pensaba elevar ese escrito que dije denunciando el sesgo de la justicia en el Uruguay para tratar determinados temas, la actitud o la forma de actuar más como venganza que como justicia. Lo pensaba hacer y eso iba, si bien eran temas que yo en muchos casos ya los había hablado con el propio presidente Vázquez, yo en mi escrito cito 9 casos como realmente bochornosos para la justicia y los había conversado la mayoría de ellos ya con Vázquez. Otra cosa era elevarlo por escrito, que en definitiva yo preveía que ese cese se iba a dar. Entonces, producido el cese, yo quedaba en condiciones de actuar en política, era un año electoral y bueno, se forma este partido nuevo y ahí en definitiva surge esta oportunidad que yo entendí que era un camino a transitar si es que realmente quería continuar con lo que venía haciendo desde hacía muchos años dentro de la institución militar. ¿Cabildo Abierto es un partido de derecha? Cabildo Abierto se define como artiguista. Yo le podría repreguntar a usted, ¿el artiguismo qué es? ¿Es derecha o es izquierda? No lo sé. Porque el artiguismo es altamente sensible en lo social. Si uno creyera el discurso de la izquierda vernácula de que es sensible en lo social, lo cual muchas veces es una gran mentira, porque no les importó durante 15 años muchas situaciones de lo social, dejaron viviendo en asentamientos a 200.000 uruguayos cuando tuvieron toda la plata para terminar con el último asentamiento y no les importó. Dejaron a los uruguayos enterrados, endeudados en base a una ley que ellos pergeñaron, que significa que haya hoy 1 millón de uruguayos en el clearing. Bueno, y podemos seguir y seguir con un montón de cosas, pero si uno comprara el discurso de que la sensibilidad social es de izquierda, bueno, yo diría que Cabildo Abierto sería de izquierda, porque es totalmente, es sensible a los problemas sociales como el que más, y lo demuestra día a día en las distintas actividades que estamos desarrollando en muchos barrios de Montevideo. Sí, permítame pelearlo un poquito. Del otro lado, desde la izquierda van a decir, sí, pero Cabildo Abierto tiene un proyecto de ley de darle prisión domiciliaria a mayores de 65 años y como reconoció el propio Eduardo Lust, salido de Cabildo Abierto, tiene nombre y apellido y es para los presos de Domingo Arena, o se preocupa especialmente por la corporación militar. Sí. Me pongo un abogado del diablo. No, pero espere, déjeme terminar. Yo le digo, si nosotros habláramos de la sensibilidad social, seríamos de izquierda. Ahora, si hablamos
de la necesidad de hacer respetar la autoridad. La autoridad en todas sus expresiones, en la casa, en la familia. La defensa de la familia como primera institución defensora del ser humano. Si hablamos de respetar al maestro en la escuela, al profesor, al policía, los símbolos nacionales, si eso es derecha, Cabildo Abierto es de derecha. ¿Está claro? Y si decir claramente o denunciar que muchos de los presos que esta justicia está llevando por lo ocurrido en el pasado reciente se debe a venganza y no a justicia, si decir eso es de derecha, yo no sé si es de derecha, pero si eso es de derecha, Cabildo Abierto es de derecha. O sea, según como usted lo mire, somos de izquierda o de derecha. Yo no tengo ninguna vergüenza de decir soy de derecha, pero mire que tenemos esa sensibilidad social que muchas veces se la disocia de la derecha a la que se acusa de neoliberal, insensible y todo. Nosotros no nos metemos en ese paquete de neoliberalismo insensible con los problemas de la sociedad, con los problemas de los más frágiles. Entonces, definirse como izquierda o derecha yo creo que es muy artificial y es un instrumento para no ir al grano de la cosa. Yo digo, esta izquierda que es funcional a los dictámenes que vienen de lejanas latitudes, imponiéndonos una ideología de género que enfrenta al hombre con la mujer. ¿Esta es una izquierda revolucionaria, es una izquierda que defiende realmente los intereses del pueblo o se está prestando al juego que nos están imponiendo los verdaderos centros de poder a lo que ellos toda la vida acusaron de imperialismo, el demonio, etcétera? Bueno, yo creo que hay mucho cruce, mucha confusión en los términos y hablar de izquierda o derecha así en seco es en cierta forma simplificar el debate y yo creo que no corresponde. Está bien, le decía hace un instante que Eduardo Lust, hasta hace no mucho diputado cabildante, me dijo que él creía que este proyecto era tenía nombre y apellido, el de prisión domiciliaria para mayores de 65 años, y que era para los presos que hoy están en Domingo Arena, juzgado por crímenes en la dictadura. Que de repente algún hombre de 70 años, preso en Minas de Corrales por robar una oveja, podía beneficiarse, pero que claramente ese era el objetivo. Y además dijo, me parece bien que tengan ese objetivo, porque el cuerpo electoral de Cabildo sale de ahí, buena parte. ¿Comparte lo que dijo Lust? No comparto. El cuerpo electoral de Cabildo tiene, por supuesto, un componente dentro de las Fuerzas Armadas, lo cual pienso yo que es bueno. Si el principal referente de Cabildo estuvo 46 años en las Fuerzas Armadas y no lo quisieran en las Fuerzas Armadas, hablaría muy mal de él, muy mal de él. Pero 270.000 votos no se explican solo con las Fuerzas Armadas. Hay mucho más que Fuerzas Armadas en ese apoyo. Esa se le reconozco. Fito Garcés me decía, cuando vieron que los votos eran mucho mayores a las de la Corporación Militar, dijeron, bueno, no es solo militares que votan a Cabildo. Exactamente. Y en cuanto al proyecto, el proyecto por supuesto que abarca a los presos de Domingo Arena, que son octogenarios, y ahora últimamente fue preso un médico con 91 años de edad y con muchas enfermedades. Por supuesto que los comprende, porque en definitiva entendemos que es una barbaridad tener presos de esa edad cuando no constituyen ningún peligro para la sociedad, sin lugar a dudas, que solo se puede explicar desde la venganza y no desde la justicia. Por supuesto que lo comprende, pero también comprende a otros que pueden estar presos por distintos delitos, estafa o por lo que sea, que a esa edad, y dadas las condiciones carcelarias que tiene el Uruguay, que son en muchos casos dantescas, tenerlos en prisión creemos nosotros que es totalmente inhumano y que en definitiva esta ley, este proyecto que nosotros habíamos presentado, también era útil para eso. Bien. Pero las opiniones de un diputado que ni siquiera pertenece a Cabildo, a nosotros nos tienen sin cuidado porque debe haber tantas opiniones diferentes que no nos vamos a detener a analizar cada una. Está bien. Senador, el viernes 5 de mayo de este año, luego de que 970 Universal difundiera la noticia de que su esposa, la entonces ministra de Vivienda, había otorgado una vivienda a una militante cabildante en una adjudicación directa, sin pasar por sorteo, el presidente de la calle Pou lo llamó a usted y le pide la renuncia de Moreira. Al mediodía usted ofreció una declaración en el Parlamento donde dijo que el presidente se equivocaba al pedirle la renuncia a Moreira. Dijo que ella había actuado amparándose en una normativa que le habilitaba. Incluso usted dijo, no hubo ninguna irregularidad, ni siquiera un error.
y le pidió al mandatario que rectificara su decisión. ¿Sigue pensando que actuó bien y que ella no cometió ni siquiera un error? No me lo conteste ahora. ¿Puede ser después de la tanda? ¿Cómo no? Ya venimos con el senador Guido Manini Ríos.